Hola, bienvenidos a este canal donde aprenderemos de manera fácil, rápida y concisa diferentes temas en el área de anatomía y de morfología. Mi nombre es Leonardo Romero, soy docente universitario en el área de morfología y en el día de hoy, durante este video, desarrollaremos la anatomía de miembro superior. Describiremos las diferentes estructuras anatómicas que conforman a los huesos de la escápula, húmero, radio, cúbito y los diferentes huesos de la mano. No siendo más, iniciemos con el video. Bueno, vamos a iniciar eh, hablando sobre la anatomía ósea del miembro superior. Iniciaremos con la parte de la escápula. Aquí estamos viendo lo que sería la cara posterior, la cara posterior de la escápula, y vamos a encontrar varios bordes que va a tener esta escápula. Este sería el borde medial, borde medial. Aquí esto sería el ángulo de la escápula. Esto sería el borde lateral. Y arriba pues tenemos el borde superior. Serían pues los tres bordes que tendría la escápula. Ahora pues vamos a describir las estructuras que vamos a encontrar en estos bordes. Por lo principal que vamos a ver en el borde posterior de la escápula es que hay esta estructura que divide a la escápula y se denomina espina. La espina de la escápula. Y la parte final de la espina de la escápula sería el acromión. El acromión es la parte superior del hombro. Además de esto, vamos a encontrar dos fosas. Aquí encontramos una fosa que se encuentra en la parte inferior, que se llamaría fosa infraespinosa, y en la parte superior tenemos otra fosa. Ya todo esto de acá se llamaría fosa supraespinosa. Pues en estas fosas se originan los músculos, dos músculos que tienen que ver con un grupo de músculos que se llaman músculos del manguito rotador, y tienen los nombres de las mismas fosas. O sea, habría el músculo supraespinoso, se origina en la fosa supraespinosa, y el músculo infraespinoso en la fosa infraespinosa. Esas serían las estructuras pues principales que veríamos en la cara posterior. Entonces, ahora pasemos a ver lo que sería la cara anterior.
Bueno, en la cara anterior vemos los mismos tres bordes. Para repasar, este sería el borde lateral, este sería el borde medial, acá sería el ángulo y este sería el borde superior. En la cara anterior, en el borde superior, vamos a ver esta prominencia que es una apófisis. Se llama apófisis coracoide. Apófisis coracoide sería esta aquí. Esta apófisis coracoide, pues ahí se originan algunos músculos, como sería el músculo coracobraquial. Se origina la cabeza corta del bíceps, entre otros. ¿Qué más podemos observar? Este borde, pero lo veremos en la siguiente imagen. Mejor lo que sería la fosa de articulación, que sería la cavidad glenoidea. Y lo que sí vamos a observar muy bien, pues sería todo este espacio. Que se llama la fosa subescapular. Y pues sucede lo mismo que con las anteriores fosas. En esta fosa pues se origina el músculo subescapular. Bueno. Y pasando pues en una vista lateral de la escápula, vamos a observar varias estructuras que ya hemos visto anteriormente. Aquí vemos lo que sería la apófisis coracoides. Acá arriba estaríamos viendo el acromión. Y este sería pues todo el borde lateral de la escápula. Esta fosa que encontramos acá es una fosa muy importante porque tiene que ver con la articulación del hombro. Esta sería la cavidad glenoidea. Entonces, aquí vemos cavidad glenoidea. Esta cavidad glenoidea, en ella pues se articula con la cabeza del húmero para formar lo que se considera la articulación del hombro o articulación glenohumeral. Algo muy importante con la cavidad glenoidea y tiene que ver con las inserciones de algunos músculos. En la parte inferior de la cavidad glenoidea va a haber un tubérculo, se llama tubérculo infraglenoideo. ¿Cuál es la importancia de este tubérculo glenoideo? Que es uno de los orígenes del músculo tríceps, específicamente de su porción larga. Y en la parte superior también va a haber un tubérculo, se llama tubérculo supraglenoideo.
Y esto tiene que ver con el músculo bíceps. Igual con la porción, es el origen de la porción larga del bíceps. Entonces, estas serían pues las estructuras más importantes óseas que formarían pues la escápula. Siguiendo con los huesos del miembro superior, tenemos que continuar con el húmero. Bueno, aquí en el húmero vamos a tener dos partes, dos caras, perdón. Esta sería su cara anterior y acá estaríamos al lado de lo que sería la cara posterior. Entonces vamos a encontrar algunas estructuras que se van a observar tanto en su cara anterior como en su cara posterior. De las estructuras más grandes que tenemos que observar sería esta porción, que es la cabeza del húmero. La cabeza del húmero. Y si vemos bien, el húmero sería la cabeza del húmero. Acá, este sería el cuello anatómico del húmero. Esta porción se denomina cuello anatómico. Y en la parte inferior, pues acá estaría el cuello quirúrgico. Bueno, QX es una abreviación para todo lo que tenga que ver con cirugía. Cuello quirúrgico. Bueno, estas estructuras pues podemos observarlas. Bueno, esta se ve más en esta cara posterior, pero también en la cara anterior pues también las vemos. Aquí estaría pues la cabeza. Vemos el cuello quirúrgico, el cuello anatómico también. Se ven las mismas estructuras. ¿Qué más observamos? Bueno, vamos a ver unas prominencias, aunque más adelante las veremos en una imagen mucho mejor, pero vamos a ir señalándolas, que sería el tubérculo mayor y el tubérculo menor del húmero. Entonces, este sería el tubérculo mayor. Ya se lo señalo. Tubérculo mayor. Este sería el tubérculo mayor en su cara anterior y aquí el tubérculo mayor en su cara posterior. Y vamos a observar lo que sería el tubérculo menor. Vamos a borrar aquí un poquito. Vamos aquí. Esta sería la cabeza. Entonces, este sería el tubérculo menor. Tubérculo menor. Tubérculo menor. Entre los dos tubérculos va a haber un surco que se llama surco intertubercular. Entonces vamos a colocárselo, que se vea bien. Vamos a borrar aquí. Ya les señalo esto de nuevo. Sería
tubérculo menor. ¿Y cuál sería el surco? Bueno, sería este de aquí, este surco que está pasando entre el tubérculo mayor y tubérculo menor. Se llamaría surco intertubercular. Más surco intertubercular. Entonces, esas serían las estructuras que veríamos acá. Ya yendo más abajo, aquí vamos a encontrar en la diáfisis, tanto en su cara anterior como en cara posterior, vamos a encontrar lo que se llamaría la V deltoidea. Y también vamos a observar en su parte final lo que sería el tubérculo deltoideo, que sería tanto aquí como acá. En su cara, acuérdense que esta es cara anterior y la de este lado es cara posterior. Entonces, ese tubérculo deltoideo, esa es la inserción, como pueden deducir, del músculo deltoides. En su cara posterior hay un surco, vamos a señalarlo, se llama surco de torsión o surco del nervio radial. Como el nombre lo indica, por ese surco va a pasar en la parte posterior el nervio radial. Bueno, yendo a la parte inferior, tanto en su cara anterior, recordemos, vamos a colocar aquí para que no nos perdamos un poco. Esto sería la cara anterior. Esta sería la cara posterior. ¿Listo? En la cara inferior del húmero vamos a tener en cuenta ciertas estructuras que son importantes. Acá en la parte inferior donde se da la articulación del codo con la articulación tanto con el cúbito como con el radio, vamos a tener dos estructuras. Esta porción que se llamaría el cóndilo y esta porción puntiaguda que se llamaría la trochlea. Sería la trochlea. Y las estructuras o elevaciones que están por encima se denominarían epicóndilo Vamos a borrarlo para que quede mejor. Se denomina epicóndilo medial. Para identificarlo, una forma de identificarlo, el epicóndilo medial es mucho más prominente. Y del lado lateral, este se denomina epicóndilo lateral. Otra forma también de identificarlo en el momento de realizar un examen es que si vemos en la imagen superior la cabeza del húmero está siempre mirando hacia medial.
Entonces, yo siempre voy a saber que la cabeza del húmero va a ser medial. Entonces, este húmero está mirando hacia medial, hacia este lado. Y por ende, si voy hacia abajo, pues ya yo tomo eso como referencia y sé que es el epicóndilo medial. Pero para que sepan, simplemente el epicóndilo medial es más prominente. Tanto así que si se palpan cerca del codo, es más fácil palpar el epicóndilo medial que el epicóndilo lateral. También por encima de los epicóndilos, vamos a ponerle otro color para que hoy diferenciemos, se encuentran lo que se llaman las crestas supracondíleas. Se llamaría cresta, vamos a más bonita. Entonces, cresta supracondílea. Entonces, cresta supracondílea. Entonces, esta sería la cresta supracondílea medial. Esta cresta que está aquí. Y del otro lado, pues tendríamos la cresta supracondílea lateral, que sería esta de este lado. Entonces ahí encontraríamos esas crestas. De la cara posterior, pues vamos a encontrar pues las mismas, bueno, encontramos la misma estructura que ya hablamos anteriormente. Vamos simplemente a señalarla para no repetir. Esta porción sería la tróclea, Esta porción más prominente sería el epicóndilo medial. Y esta sería el epicóndilo lateral. Igual con las crestas. Entonces, esta porción sería la cresta supracondílea lateral. Y de este lado, pues sería la cresta supracondílea media. Y pues serían las estructuras que podemos encontrar, se pueden observar tanto del lado de la cara anterior como la cara posterior. Pero hay unas estructuras que solo se van a observar en la cara anterior y se van a observar en la cara posterior. Recordemos que esta sería la cara anterior del húmero. Entonces, aquí vamos a ver una fosa que tiene una forma triangular que se llama fosa coronoide. Esta sería la fosa coronoide. Y del otro lado vamos a tener otra estructura triangular que se denomina fosa condilar. En la cara posterior también vamos a tener una fosa, también tiene una forma triangular que se denomina fosa del lécrano.
Vamos a escribirlo mejor. Olecrano. Fosa del olecrano. Entonces, esas serían fosas que no vamos, o estructuras óseas que no se van a ver en todas las caras. Sería en la cara anterior tendríamos fosa coronoide, fosa condilar, y en la cara posterior fosa del olecrano. Yendo más hacia acá, pues vamos a ver algunas estructuras que ya vimos, pero mucho más en zonas mucho más específicas. Simplemente para repasar, aquí sería de ambos lados, tendríamos lo que sería la cabeza del húmero. Aquí tendríamos lo que sería el cuello anatómico. Cuello anatómico. Este sería el tubérculo mayor. Tanto de este lado como de este lado. Este sería el tubérculo menor. Y aquí sería el surco intertubercular. Bueno, ya tienen una visión mucho más cerca de la cara posterior e inferior del húmero. Vamos a tener en cuenta las siguientes estructuras que ya vimos anteriormente. Tendríamos la parte más prominente, que sería el epicóndilo medial. De este lado tendríamos epicóndilo lateral. La fosa del olecrano. Cóclea. Y pues las crestas supracondíleas. Crestas supracondíleas. Son dos. La de este lado sería la cresta supracondilia medial. Y la de este lado sería la cresta supracondilia lateral. Bueno, entonces, esta sería la estructura que conformarían el húmero. Siguiendo con la explicación, pues vamos a continuar con las estructuras que forman el hueso cubital. De manera muy general, vamos a ver la cara anterior y cara posterior que conforman al cúbito. Esta sería la cara anterior, y la del otro lado sería la cara posterior.
Estructuras muy grandes que vamos a reconocer a simple vista, que ahora las vemos a detalle, pues tenemos la fosa troclear, ahí escribí mal, es la mejor, fosa troclear, pues, como su nombre indica, pues se va a, pues ahí se va a articular con la tróclea del húmero para formar parte de la articulación del codo. Esta parte posterior pues se denomina olecranon, que sería lo que popularmente conocemos como el codo. Este sería el borde anterior, borde anterior de el cúbito. Y bueno, aquí en la parte inferior pues podemos tener lo que se llamaría apófisis, estiloides, pues sería la apófisis estiloides del cúbito, porque el radio también tiene una apófisis estiloide y ahora la veremos. Estas serían como las estructuras mucho más generales. Ahora en imágenes mucho más donde nos acercamos a tanto su epífisis superior como a la inferior, pues vemos una manera mucho más detallada. Entonces, aquí recordemos, esta es la parte superior del cúbito. Esta sería su cara anterior. La parte anterior, y todo esto que estamos viendo aquí, estoy tratando de señalar, esta sería pues la fosa troclear. Entonces ya lo vimos, en la fosa troclear, pues ahí se articula con la tróclea del húmero para formar la articulación. Aquí esta punta que vemos aquí, que tiene en la parte inferior de la fosa troclear, se denomina apófisis coronoides. Obviamente del cúbito, porque existen otras apófisis coronoides, por ejemplo la apófisis coronoide de la mandíbula. Esta sería la apófisis coronoide. Y aquí en todo el borde lateral, aquí, acá tenemos una fosa o carilla articular para la cabeza del radio. Para la cabeza del radio. Y vamos a colocar acá. Y en esta zona tendríamos el tubérculo cubital. Tubérculo cubital. Y en la parte posterior, en la cara posterior, una de las estructuras más importantes sería el olecrano, que es lo que denominamos como el codo. Continuando, en la parte inferior, la estructura
más importante, ya la mencionamos, encontramos acá lo que sería la apófisis, estiloides, del cúbito. Igual hay que especificar que es del cúbito porque otros huesos también tienen apófisis estiloides, como sería el radio. Y pues, por ejemplo, el temporal, el hueso temporal también tiene una apófisis estiloide. Bueno, continuando, vamos a seguir con lo que sería el hueso del radio. Bueno, el radio vamos a observar en la parte superior lo que sería la cabeza del radio. Y aquí vemos en la siguiente imagen pues un acercamiento de esa cabeza de radio. Igual tiene una característica que tiene una depresión, esa cabeza de radio, en su parte superior. También en la parte superior, importantísimo, que aquí también vemos un acercamiento, lo que sería el tubérculo del radio. Tanto el tubérculo del cúbito como tubérculo de radio son importantes porque son sitios de inserción de músculos. Por ejemplo, el tubérculo de radio es el sitio de la inserción del bíceps. Bueno, todo esto sería la cara anterior del radio, luego la cara posterior del radio, y en su parte posterior también pasaría un surco, igual como en el húmero, que se llamaría surco radial, que por él pasan pues el nervio radial. En esta porción de aquí que estoy pintando, aquí vamos a encontrar una parte que es la referencia para buscar las demás estructuras, que se llamaría tubérculo dorsal. Tubérculo dorsal. Bueno, en ese tubérculo dorsal, pues aquí van a pasar a los lados del tubérculo dorsal, van a pasar los tendones de los nervios, de los músculos extensores del antebrazo. Bueno, antes de hablar de cuáles son las zonas de los músculos extensores del antebrazo, también quiero mostrarle en esta punta que tiene sería la apófisis. Apófisis estiloides. En este caso sería el apófisis estiloides del radio. Y bueno, esto sería, recordando, esto sería la cara posterior. Cara posterior. Listo. Bueno. Recordemos. Aquí encontramos el tubérculo dorsal. Sería tubérculo dorsal. Entonces, en el tubérculo dorsal, así, aquí vamos a encontrar un espacio. Vamos a colocarle otro color.
este espacio que encontramos aquí, hacia dirigiéndonos hacia la apófisis estiloide del radio, pues en este espacio van a pasar los tendones. Esto sería el surco para el músculo o para los tendones del músculo radial, para los músculos, perdón, extensor, al músculo extensor radial corto y largo del carpo. O sea, son dos músculos, el extensor radial corto del carpo y el extensor radial largo del carpo. Estos músculos pasan sus tendones por este espacio. Es lo que tratan de especificar acá. Luego, del otro lado, vamos a cambiarle el color. En este espacio va a pasar, pues es también igual, es un surco. Entonces aquí sería el surco para el músculo extensor largo del pulgar o del primer dedo. Sería igual, el tendón de ese músculo va a pasar por ese lado. Y el último, cambiar el color. En esta área de aquí, en este espacio de aquí, sería un surco para el músculo. Bueno, aquí pasarían dos músculos. Extensor. Músculo extensor. De los dedos. Y el músculo extensor del dedo índice. Entonces, vamos a colocarlo aquí para repasar. Entonces tenemos como medida lo que sería el músculo, el tubérculo dorsal, y tendríamos surco para el músculo extensor radial corto y el músculo extensor radial largo del carpo. Tenemos el surco para el músculo extensor largo del pulgar y el surco para el músculo extensor de los dedos y músculo extensor del dedo índice. Extensor. Y bueno, aquí ya esto lo hablamos y pues yo creo que ya esto especificamos toda esta parte, lo que sería el tubérculo dorsal. Aquí la única porción que no hemos comentado es su cara interna, que tenemos esta fosa que se llama fosa articular para el cúbito. Entonces en la parte inferior tiene esta fosa articular que se articularía, pues si vemos acá arriba, con esta porción del cúbito que articula el radio.
pues para finalizar, vamos a ver los huesos de la mano. Entonces, los huesos de la mano pues se van a dividir en, esto sería el carpo, y esta estructura de acá sería el metacarpo. Bueno, entonces vamos a identificar cada uno de los huesos del carpo. Podemos hacerlo de una manera sencilla. Una forma de identificarlo es que uno se orienta primero por la apófisis. Uno tiene en cuenta lo que sería la apófisis estiloides del radio. Y uno comienza a identificarlo desde el radio hacia el cúbito, o sea, en esta dirección. Y pues si pasamos una línea, aquí podemos ver que hay como dos grupos musculares, dos grupos óseos, uno que están en la parte superior, que serían 4, y en la parte inferior pues tendríamos 4 más. Entonces vamos a identificar cada uno de ellos. El primero que vamos a ver acá sería el hueso escafoides. También se puede llamar navicular. Se le dice escafoide porque tiene una escafa, o sea, tiene una depresión. Y pues también se llama navicular porque tiene una forma como si fuera un barquito. Entonces, por eso se le llama así. Luego, siguiendo, vendría el hueso semilunar. Y aquí, bueno, aquí a veces genera confusión. Vamos a tratar de colocar dos colores. En esta porción hay dos huesos. Un hueso que está en la parte inferior. Este sería el piramidal. Sería este hueso aquí. Y en la parte superior, vamos a colocarle un color, tendríamos que está sobre el piramidal, tendríamos el pisiforme. El hueso pisiforme. Luego comenzamos a contar de nuevo a nivel en la parte radial, a nivel radial, igual contando de aquí para acá. Entonces el primer hueso que encontramos sería el hueso trapecio. Y al lado encontramos el hueso trapezoide. Y el hueso más grande, por eso se denomina hueso grande. Y el siguiente hueso que sería el ganchoso. Y este sería el gancho del hueso ganchoso. Y por eso serían pues los 8 huesos que tienen que ver, que conforman el carpo. Y ya los demás huesos son mucho más sencillos. Estos serían los metacarpos. Bueno, estos huesos serían los más sencillos. Estos se denominarían los metacarpo.
Y el metacarpo, pues, contando teniendo como referencia el pulgar, este sería el primer metacarpo, segundo metacarpo, tercer metacarpo, cuarto metacarpo y el quinto metacarpo. Y quedarían lo que serían las falanges. Aquí tendríamos las dos falanges. En el caso del pulgar o el primer dedo, que sería pólisis, esta sería la falange proximal y esta sería la falange distal. Y los demás huesos, perdón, los demás dedos van a tener 3 falanges. Sería María falange proximal, falange media y falange distal. Entonces, esas serían pues las falanges que conformaría el resto de los. Bueno, durante el video de hoy desarrollamos la temática de anatomía del miembro superior. Espero que haya sido de gran utilidad para sus estudios en el área de morfología. Me gustaría que me comentaran en el video críticas, recomendaciones para ir mejorando cada vez más el canal y que me sugirieran nuevos temas para manejarlos en próximos videos. También sería de gran utilidad para mí que compartieran el video, lo comentaran y me siguieran en mis redes sociales para poder observar y mirar otros materiales o recursos de estudios que les servirán para estudiar estos temas de anatomía. Bueno, no siendo más, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.